Bien, mis hermanos, un saludo muy cordial para todos en esta oportunidad, en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más estamos aquí para rendirle culto a nuestro Dios, a nuestro Rey. Quiero invitarle a todos los oyentes, todos los que van a participar de este servicio, también se unan a este homenaje reverente de adoración a nuestro Dios. Quiero invitarles a leer la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo número 8, verso número 3. Es una bendición poder leer la palabra y vamos a participar entonces. Dice la Biblia: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gracias a Dios. Vamos a presentarnos ante Dios en oración, pidiendo su respaldo, que Él nos bendiga. Está conmigo mi esposa, aquí ella nos va a saludar y nos va a guiar también en esta oración de apertura de este servicio de culto en esta oportunidad. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que están allí escuchando. Gracias a Dios por esta hermosa noche que Él nos regala para estar aquí en su presencia. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él sea tomando el control de nuestras vidas y sea hablándonos. Amén. Bendito Dios Todopoderoso. Oh Señor, Rey del cielo y de la tierra, Señor, te damos gracias por esta bendición tan linda que nos das, Señor, de poder compartir, Señor, tu palabra, de poder sentarnos a oír tu mensaje, Señor Jesús. Dios mío, bendice a cada oyente, Señor Jesús, cada uno de mis hermanos y amigos simpatizantes, Señor, que están oyendo, Señor, esta transmisión. Toma el control de todos nosotros, Señor, y bendíganos, Dios del cielo. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, es muy grato estar aquí en la presencia de Dios y poder llegar hasta los hogares de nuestros hermanos que por la gracia de Dios administramos. Decirles que les extrañamos, les queremos mucho y les deseamos que las más ricas bendiciones de Dios, como siempre, sean con cada uno de ustedes. Hay un himno bonito que está en el himnario de nuestra iglesia, Manantial de Inspiración, el himno número 80, habla de la esperanza que tenemos los cristianos. Con mis ojos te veré. Quiero invitarle que usted que está en su hogar también se una a este momento de alabanza ante nuestro Rey. Puedo sentir que estás aquí, estás entre tu pueblo. Me llenas con el gran poder de tu Santo Espíritu. Hoy yo te veo por la fe, siento tu espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Sentir que estás aquí, que estás entre tu pueblo. Me llenas con el gran poder de tu Santo Espíritu. Hoy yo te veo por la siento tu espíritu muy dentro de mi ser, pero mi más grande esperanza es
con mis ojos te veré, pero mi más grande esperanza es saber que con mis ojos te veré. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Una hermosa esperanza para este pueblo precioso, para todos los que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesucristo nuestro Señor. Bueno, la Biblia nos enseña y el Señor a través de ella nos autoriza a orar ante Él cuando tengamos peticiones, necesidades, y en este momento vamos a aprovechar esta bendición de poder dirigirnos ante Dios y orar, presentar una oración por todos los hermanos, por la Iglesia del Señor en el mundo, en Colombia, aquí en nuestra sede local, por las necesidades de todas las familias cristianas y también, ¿por qué no orar por el mundo entero? Todas las personas que también son muy necesitadas del Señor, vamos a interceder por ellos en el nombre de Jesús. Soberano Dios y Padre Celestial, Dios eterno y santo, Señor, aquí estamos ante tu presencia divina y gloriosa, Jesús. Nos dirigimos ante ti porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro refugio. Yo te pido, Señor, por tu iglesia, tu pueblo precioso, en todo el mundo, Señor, donde está tu iglesia. En la iglesia aquí en Colombia, Señor Jesús, la iglesia local también de una manera muy especial. Te pido por cada uno de tus hijos, que tu mano preciosa sea guardándonos, sosteniéndonos en lo espiritual, en lo material, nuestra salud, Señor, todas nuestras peticiones las ponemos delante de ti, Señor Jesús. De la misma manera te pedimos por nuestros gobernantes, Señor Jesús, por todos los habitantes de nuestro país, Señor Jesús, y del mundo entero, por esta crisis social que aflige la humanidad, Señor. Pedimos, amado Rey, que tú extiendas tu mano conforme a tu voluntad y a tu misericordia, Señor Jesús. Que las personas puedan tener, Señor, momentos de reflexión y reconocer su necesidad de ti, y que las circunstancias, Señor, lleven a muchas personas a poner sus vidas en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gloria a nuestro Dios. Gracias al Señor. Quiero en este momento invitar a mi esposa que ella nos entone una alabanza para la honra y gloria de nuestro Dios. Entonces vamos a escuchar esta hermosa melodía que exalta y glorifica el nombre de Jesús. Jesús, si tú vinieras hoy, o si la muerte llegara a mí, Señor, si por tu pueblo santo decides venir, me pregunto si estaré preparado para contigo ir. Me pregunto si estaré preparado para contigo ir. Límpiame si he pecado contra ti, perdóname. Sé que soy humano, lo entiendes, lo humano que soy, lo débil de mí, tú lo entiendes. Límpiame, yo quiero estar contigo en la gran Jerusalén.
tu hijo por siempre. Lo humano que soy, lo débil de mí, tú lo entiendes. Jesús, si tú vinieras hoy, ayúdame a andar contigo, viviendo en santidad, como dice tu palabra que debemos ser. Yo sé que tú eres santo y por lo tanto santos debemos ser. Ayúdame, Señor, a estar preparado para contigo ir. Límpiame si he pecado contra ti, perdóname. Sé que soy humano, tú lo entiendes. Lo humano que soy, lo débil de mí, tú lo entiendes. Límpiame, yo quiero estar contigo en la gran Jerusalén. Quiero ser tu hijo por siempre. Lo humano que soy, lo débil de mí, tú lo entiendes. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios. Dios nos ayude. Vamos, mis hermanos, en este momento a oír la palabra de Dios, la palabra que es el alimento para nuestra alma. Y tengo mi Biblia abierta en el Evangelio según San Juan, capítulo número 3 y el versículo número 3. Un texto muy conocido por todos. En esta oportunidad, en este culto, vamos a meditar en la palabra de Dios bajo el tema el nuevo nacimiento. San Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Que Dios nos bendiga, nos enseñe por su palabra y seamos edificados una vez más en esta oportunidad. Jesús dijo: es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios y para entrar en él. En la Iglesia del Señor conocemos esta doctrina del nuevo nacimiento y hoy miraremos por la palabra cuál es ese nuevo nacimiento, cómo se opera en la vida de la persona y para qué es necesario ese nuevo nacimiento. Como podemos ver aquí en el versículo que acabamos de leer o en los versículos mencionados por el Señor Jesús, el nuevo nacimiento es un requisito indispensable
para alcanzar la salvación de nuestras almas. Es uno de los pasos fundamentales que debe experimentar el ser humano para poder ser salvo, alcanzar la salvación y la vida eterna. Este nuevo nacimiento que el Señor refiere aquí y le explica a Nicodemo, entonces habla de que este nacimiento lo opera a través del agua y del Espíritu. Muchos han relacionado el nuevo nacimiento con el bautismo en agua en el nombre de Jesús y el bautismo del Espíritu Santo. Pero el versículo puntualmente no se refiere al bautismo en agua en el nombre ni al bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Señor refiere aquí a nacer de agua y del Espíritu, se refiere al efecto de la palabra de Dios y a la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Entonces, nacer de agua y nacer del Espíritu tiene relación con el efecto de la palabra de Dios, que es como agua que lava, que limpia la vida del pecador, y de la obra del Espíritu Santo. Recordemos que la salvación y la obra que Dios hace en la vida del ser humano, la ejecuta a través de su palabra y por el poder de su Espíritu. Entonces, nacer de agua y del Espíritu es nacer de esa manera. Por eso el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 1, el verso 23, nos explica cómo fue que se vio esto del nuevo nacimiento en nosotros. Y entonces él dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Renacidos por la palabra, por el efecto de la palabra de Dios en la vida del que la escucha y por la obra del Espíritu Santo también en quien le da lugar. Entonces, cuando hablamos del nuevo nacimiento, estamos hablando de esa obra regeneradora que hace el Señor Jesús por su palabra y por su Espíritu en la vida del pecador que empieza a oír la palabra y a darle lugar a que el Espíritu Santo obre y lo cambie y lo transforme. Podemos decir entonces que el nuevo nacimiento se refiere a esa nueva vida, a la que el apóstol Pablo dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y efectivamente, por eso es que toda persona, y por eso Jesús dijo, el que no nazca de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Es muy claro porque el ser humano en su pecado, en la condición de pecado del ser humano, no puede alcanzar la salvación. El hombre con su vida pecaminosa no puede pretender llegar al reino de los cielos. Por eso es que la única forma de que el hombre llegue al reino de los cielos y tenga vida eterna es que nazca de nuevo, que deje la vida vieja que llevaba y empiece una nueva vida en Cristo Jesús. A ese cambio, a esa transformación de vida, la Biblia le llama nacer de nuevo. Y lo opera el efecto de la palabra y el efecto del Espíritu Santo. Surge una pregunta aquí entonces, después de saber qué es el nuevo nacimiento, qué es nacer de nuevo. La pregunta sería, ¿en qué momento una persona nace de nuevo? Porque ya queda claro que el que quiera ser salvo tiene que nacer de nuevo. Pero ¿en qué momento la persona nace de nuevo? Debemos entender que la obra de Dios en la vida del ser humano la empieza el Espíritu Santo. Por eso es que la salvación es una obra del Espíritu Santo de principio a fin. Desde que Dios le puso el sentir a ese amigo, a esa persona para que vaya a la iglesia a oír la palabra, ese ya fue el motor del Espíritu Santo, el mover del Espíritu que lo movió a que él vaya a la iglesia a oír la palabra. Desde que empieza a escuchar o a leer la palabra de Dios, allí se está ejecutando una obra que la hace Dios en la vida de la persona, porque recuerde que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y a través de ella Dios nos hace nacer de nuevo. Entonces, el nuevo nacimiento, alguien decía, ¿se opera antes del bautismo o después del bautismo? Como el nuevo nacimiento es algo que lo produce la palabra y el Espíritu Santo en la vida de la persona, pero recordemos que Dios obra en la medida que el hombre lo permite. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro. Si no me abre, yo no entro, dice el Señor. Entonces la obra de Dios en la vida de una persona
El tiempo que se demore en llevarse a cabo el nuevo nacimiento, eso depende de qué tan dispuesta esté la persona a darle lugar a la palabra y a dejarse tocar por el Espíritu Santo. Por eso hay personas que usted ve que llevan muy poco tiempo en la iglesia, amigos, y rápidamente usted les ve un cambio, ya son diferentes. Mientras que hay otros que pasan 2 años, 3 años yendo a la iglesia y usted ve que como que no pasa nada. ¿Por qué sucede eso? Porque eso depende de qué tan dispuesta esté la persona a dejar que Dios obre en su corazón, cambiándolo y transformándolo. Entonces no podríamos ponerle un determinado tiempo para decir se nace de nuevo a los 2 meses, a los 3 meses, al año, o antes o después del bautismo. No, el nuevo nacimiento es la obra que la produce Dios y eso depende de la disposición del ser humano. Con esto quiero decirles, para dar como ejemplo, que hay personas y que lo ideal es que la persona nazca de nuevo antes de hacerse bautizar. Es más, el requisito para bautizar a alguien es que haya nacido de nuevo. Por eso el pastor, cuando alguien nos habla del bautismo, uno analiza esa persona. Si uno ve que esa persona ya ha cambiado, es una persona diferente, ya dejó los caminos del mundo, de pecado, ya murió para el mundo, uno dice, este candidato califica para bautizarlo, y lo bautizamos, porque vimos que ya nació de nuevo, ya es una criatura diferente, ya es una nueva persona. Pero si hay personas que a veces piden el bautismo y uno ve que no califican, no hay un cambio en ellos, no hay una intención de cambio, uno dice, le falta nacer, está vivo todavía, debe morir el viejo hombre y ser una nueva persona para poderlo bautizar. Entonces hay personas que antes de ser bautizados ya han nacido de nuevo, porque recuerde que el nuevo nacimiento no se lo relaciona con el bautismo es el perdón de pecados. Entonces hay personas que antes de bautizarse ya han nacido de nuevo, y hay personas que ya son bautizadas y aún no han nacido de nuevo. Entonces, por eso les decía, hay amigos simpatizantes que usted los ve y aunque no son bautizados, usted los ve como si fueran unos cristianos completos, una buena vida, un cambio, una transformación excelente. Pero lamentablemente a veces hay otras personas, algunas pocas, que ya son bautizados y no se les ve ningún cambio, o sea, se bautizaron sin haber nacido de nuevo. Lo ideal es que la persona antes del bautismo haya experimentado el nuevo nacimiento, haya muerto al pecado para poderlo bautizar. Entonces, cuando alguien ha nacido de nuevo y no es bautizado, igual todavía no es salvo, porque recuerde que aunque ha nacido de nuevo, pero si no se ha bautizado, no ha sido perdonado sus pecados. Entonces hay gente que ya nació de nuevo, pero no le han perdonado los pecados del Señor porque no se ha bautizado. Entonces, el bautismo es un requisito para ser salvo y el nuevo nacimiento también lo es para alcanzar la salvación. Eso podríamos decir acerca de la necesidad del nuevo nacimiento y del momento, que recordemos que depende de qué tan dispuesta esté nuestra voluntad a quebrantarse ante la palabra de Dios, ante el toque del Espíritu Santo. El Señor dice a través, en el libro de los Hechos capítulo 3 verso 19, dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese nuevo nacimiento es ese requisito indispensable. Es el fruto de la palabra de Dios en la vida del ser humano. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida de ese hombre que, aunque fue pecador en su vida pasada, oyó la palabra y fue sensible a ella. Se dejó tocar y moldear del Espíritu Santo y ahora es una nueva persona, una nueva criatura. Es un hijo de Dios, cambiado, transformado, y en esa condición, mis estimados hermanos, es que usted y yo debemos permanecer como nuevas criaturas. Por eso es que el que está en Cristo ahora nueva criatura es. El cristiano ya no es el mismo que antes, su vida cambió, nació de nuevo, murió el viejo hombre, ahora somos nuevas criaturas. Antes servíamos a la injusticia, ahora debemos servir a este Dios precioso que nos ha regalado la salvación. Debemos entonces, mis queridos hermanos,
la oración de todo amigo, de todo simpatizante, de toda persona y el anhelo debe ser que Dios opere un cambio, una transformación para poder ser salvo. En el mundo religioso la persona cree que con su vida que lleva se va a salvar, pero el Señor dijo no. Si no nace de nuevo, si no se convierte en una nueva criatura, no puede ir al cielo. Y ese convertirse en nueva criatura no depende de las fuerzas del hombre, que el hombre quiera cambiar solito, no. Recuerde que el nacimiento es por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando el pecador oye la palabra, algo sucede en él. Cuando el pecador empieza a dejarse obrar el Espíritu de Dios en él, entonces un cambio surge en su forma de vida y se refleja en los frutos. Y se convierte entonces en un cristiano que vive para la honra y gloria del Señor. Nuestra oración, queridos hermanos, debe ser permanecer en esa transformación, en ese cambio. Debe ser que nosotros seamos conscientes de que somos nuevas criaturas, porque tenemos la garantía de esta salvación, es porque un día por la palabra y el Espíritu Santo, el Señor nos hizo nacer de nuevo. Permanezcamos, amados hermanos, como nuevas criaturas, como personas nacidas de nuevo, como personas que tienen una mente nueva y un corazón nuevo. Tenemos la mente de Cristo. Antes teníamos la mente del maligno, porque las obras del maligno vivíamos haciendo. Ahora, como somos nuevas criaturas, debemos tener la mente de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos a tener palabras de oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, a permanecer en esa condición. Que ese viejo hombre que ya murió siga ya crucificado, sepultado, y que ahora nuestra vida sea una vida diferente, como nuevas criaturas que somos por el poder de la palabra y el efecto del Espíritu Santo. Vamos a darle gracias al Señor. Buen Dios y Rey de los siglos, te doy gracias por tu palabra maravillosa que nos has enseñado en esta noche. Te pedimos que este mensaje, Señor, quede grabado en cada mente, en cada corazón, y que en aquellos amigos que ya empezaron a oír tu palabra, empiece a surgir ese cambio, Señor, esa transformación. Aquellos amigos que ya han venido experimentando la obra de tu Espíritu Santo, Señor, se culmine, opere en ellos un nuevo nacimiento, Señor Jesús. Los que ya estamos en ti, amado Rey, ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento, dignos de conversión, y a vivir esa nueva vida para la cual tú nos has llamado. Es nuestra petición en esta noche, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias a Dios. Más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su Gracias a Dios. Que Dios nos ayude, amados hermanos. La bendición de Dios esté con todos nosotros y podamos seguir permitiendo que el que inició la nueva obra en nuestra vida la perfeccione hasta el día de su venida. Que Dios los bendiga a todos, los guarde y que estén cargados y rodeados de la bendición del Señor.